Vamos, bien. Bueno, entonces estaba planteando justamente esta cuestión de cómo se desarrolla la comunicación como disciplina y cómo se relaciona también con una serie de preguntas que resultan novedosas en ese contexto y que son justamente una serie de preguntas que tienen que ver mm, o que rompen con ciertas tradiciones sociológicas, históricas, politológicas, ¿no? Y que empiezan a preguntarse justamente por la, los procesos comunicacionales, las subjetividades, las identidades, ¿no? Y lógicamente también todas esas preguntas vienen de la mano de toda una perspectiva eh, teórica que venía confrontando de alguna manera con cierta mirada, podríamos llamar, más estructuralista en el campo de las ciencias sociales, y que es la que se denomina justamente como postfundacionalismo, ¿no? Es decir, son perspectivas que vienen a discutir un poco el carácter eh, objetivo de lo social, son perspectivas que vienen a discutir de alguna manera ciertas explicaciones más mecanicistas o estructuralistas de la historia, ¿no? Eh, y en su lugar, bueno, proponen justamente que la, la acción política, la acción con sentido, ¿no? Está justamente estructurada en torno al desarrollo de identidades, al desarrollo de imaginarios, eh, al desarrollo justamente de identidades que disputan justamente en torno a, bueno, a la hegemonía, ¿no? Perdón, yo me veo como que mi imagen se mueve. ¿Me ven bien ustedes? No, lo vemos igual, se mueve. Parece que tenés a mano. Se ve como glitcheado, sí. A Mauricio ayer también pasó lo mismo en algunos momentos cuando vos hablabas. Bueno, es como si entrara en una cosa psicodélica y después para. Bueno, está bien. Es ideal para hablar de estos temas. Bueno, entonces, esperemos que pare, porque me desconcentra. Ahí, a Julián le pasa, veo lo que le pasa lo mismo. O por lo menos a Sí, el otro día lo resolví apagando y prendiendo de vuelta la cámara. A ver. Bueno, no era tan difícil. Era una buena solución. Bien. Bueno, entonces, decía, esta característica de lo postfundacional, justamente, y también viene de la mano de la aparición de nuevos fenómenos políticos, sobre todo a partir de los años 60 y 70, en donde algunos teóricos empezaron a plantear, bueno, el conflicto en las sociedades occidentales ya no estaba primordialmente desarrollado a través de la clásica oposición clase obrera capital, sino que aparecían o emergían los denominados nuevos movimientos sociales, ¿no? Dentro de ese mapa de nuevos movimientos sociales, justamente aparecían, por ejemplo, ciertas preocupaciones ecologistas, ciertas perspectivas de género, etcétera, digamos. Eran movimientos que estructuraban su acción no necesariamente vinculada al terreno económico, sino que constituían su identidad y su proyección justamente en torno a otra serie de problemas que no necesariamente estaban vinculados al terreno económico. Bien, entonces esta cuestión es central como para empezar justamente a pensar esta perspectiva, ¿no? Que también se la denominó postestructuralista o incluso postmarxista, ¿no? Es decir, postestructuralista porque justamente pone en cuestión el peso de la estructura social o de la estructura económica en la acción
social o en la acción política de los sujetos, ¿no? Entonces, ahí hay toda una gran discusión con, sobre todo, el marxismo más ortodoxo, y ahí, digamos, Laclau es uno de los autores que con mayor énfasis arremete en esa cuestión, ¿no? Es decir, bueno, pensemos justamente que la política tiene un nivel de autonomía, ¿no? Relativa amplia con respecto a la base económica de la sociedad, ¿no? Entonces que supuestamente está discutiendo esta idea de la determinación o de la mayor determinación de lo económico por sobre lo político, ¿no? Esto, digamos, en su momento implicó, digamos, como una gran ruptura, porque se enojaron mucho con algunos autores, y con Laclau en particular, ¿no? Porque hay toda una tradición que salió, digamos, a cuestionarlo. Indudablemente, hoy creo que hemos atravesado algunos procesos políticos que nos hacen ver quizás con mayor claridad esta cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, la pregunta de por qué diversos sectores que a priori podríamos decir tienen intereses económicos objetivos, pueden tomar determinaciones o identificarse con proyectos políticos justamente que no tienen sus intereses económicos objetivos, ¿no? Entonces diciendo, bueno, una vieja pregunta que todo el tiempo resurge en América Latina, es decir, ¿por qué determinados sectores sociales apoyan a proyectos políticos que en última instancia toman determinaciones o medidas políticas que van en contra de su perspectiva, ¿no? Y acá entonces también Laclau es como muy heredero de toda la tradición, yo diría que uno de los que primero se preocupa por estas cuestiones es Arturo Jauretche, ¿no? Que justamente pensaba, por ahí con otro grado de precisión teórica y retórica, podríamos decir, pero él escribe un libro que está muy bueno que se llama El mediopelo de la sociedad argentina, ¿no? El mediopelo, René, es una figura, como una especie de dicho popular, ¿no? De aquel que aspira, ¿no? A algo, pero que en realidad no es, ¿no? Entonces, sí, perdón, lo usamos acá también, medio pelo. Sí, medio sí, pelo, la misma expresión. Bueno. sí, sí, sí. Y bueno, entonces aparece esto, ¿no? Que ese libro está un poco la pregunta en torno a por qué ciertos sectores medios cuestionan al peronismo, siendo que justamente estructuralmente los sectores medios eran hijos del proceso industrial sustitutivo del peronismo. Entonces, justamente un sector social que surge al calor de las políticas de sustitución de importaciones y de industrialización, luego en gran parte se vuelve antiperonista. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ahí no podemos pensar la cuestión económica como central en la determinación de las posiciones de esos sujetos, ¿no? Ahí vemos que hay una identidad en juego que se está armando y que justamente nos permite pensar esta separación entre la instancia política y el nivel de la práctica, ¿no? Entonces, a partir justamente de toda esta tradición, que es una tradición muy nacional y popular también, bueno, comienzan a darse estos enfoques, ¿no?
Y entonces digo, la comunicación surge también de la mano, como disciplina, de la mano de la emergencia de todas estas corrientes que vienen a cuestionar, digamos, o que vienen a preguntarse por la constitución del sujeto, por los discursos, ¿no? Por las identidades, por la hegemonía, ¿no? Y ahí está también la recuperación de parte de toda esta tradición intelectual de un autor que también había sido de alguna manera hereje en la teoría marxista, que es justamente Gramsci, ¿no? Y fundamentalmente se lo retoma a partir de la categoría de hegemonía, ¿no? Es decir, existe algo que se llama hegemonía, que es justamente la capacidad que tiene un grupo social de universalizar su particularidad, dice Laclau, ¿no? Es decir, hacer ver sus intereses particulares como los intereses universales de la sociedad. Entonces, esa es una cuestión que es clave en la perspectiva de Laclau, ¿no? Y que me parece que también es una herramienta que nos parece, o me parece a mí, muy significativa a la hora de pensar justamente estos procesos políticos que vamos a tomar, ¿no? Uno diría, bueno, retomando estas ideas, ¿no? Lo vamos a ver, voy apagando y prendiendo la cámara porque tiene una... la clase que viene vamos a ver un poco la cuestión de las derechas también. Bueno, y uno diría, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la emergencia de un discurso de la derecha libertaria, por ejemplo, en la Argentina actual, ¿no? ¿Por qué ese discurso es hoy posible, ¿no? ¿Por qué hoy, de alguna manera, estructura un sector de la sociedad? ¿Por qué, por ejemplo, los discursos negacionistas en torno a lo que ocurrió en la dictadura hoy son discursos que son capaces de interpelar a sectores sociales e incluso son reivindicados, ¿no? Entonces, digo, eso un tiempo atrás no ocurría. Un ejemplo interesante que podemos volver sobre él es, por ejemplo, que en el 2015, cuando gana Macri, el discurso de Macri no es un discurso abiertamente de derecha, sino que es justamente un discurso que planteaba, bueno, que iba a seguir lo bueno, ¿no? Y iba a corregir lo malo de la etapa kirchnerista, ¿no? O sea, un discurso que de alguna manera se nutría de ciertos componentes pospolíticos y que hacía, digamos, pie en eso. Muy distinto a las condiciones del discurso actual de las derechas, donde claramente nos plantean que hay que hacer una reforma del Estado, una reprivatización, de alguna manera una reforma laboral, hay que eliminar el sindicalismo. Bueno, nos están planteando abiertamente un discurso completamente distinto. Eso nos habla de que justamente, retomando alguna de las ideas de Laclau, uno diría, bueno, han cambiado las condiciones sobre las cuales se construye el discurso hegemónico, ¿no? Es decir, ayer hablábamos también, por ejemplo, que cualquier acción reguladora del Estado es vista hoy prácticamente como comunista, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver también con una lucha ideológica y con
con una concepción, con una batalla hegemónica que indudablemente se está desarrollando, ¿no? Bueno, a ver, les quiero compartir unas imágenes que... ¿se ve esto? Sí, se ve. Sí, Se ve. Sí, Sí, Sí. bueno, y de paso... ay, bien, no se mueve toda la pantalla. Bien, bueno, entonces un poco algunas imágenes como para plantear esta cuestión del postfundacionalismo, ¿no? Que ha sido, creo, también bastante cuestionada, me parece de manera apresurada por algunos, tildándola de posmoderna y demás. Creo que ese tipo de críticas existen, yo no las comparto del todo, pero digamos, me parece que apunta la perspectiva postfundacional a, a plantear algo que me parece interesante. Es decir, el orden político, de alguna manera, no tiene un fundamento último. Es decir, no hay un fin de la historia, no hay un orden político absoluto, ¿no? Es, eh, es lo que Laclau llama justamente la imposibilidad de la sociedad. Es decir, justamente toda identidad o todo sistema necesita de alguna manera de alguna alteridad para constituirse, digamos. Entonces es posible terminar de cerrar absolutamente el sistema social. Y lo que hay son suturas, y a mí me gusta ese término, ¿no? Esa idea de, habla de como costuras parciales, ¿no? Suturas, que le dan estabilidad a un sistema de creencias, pero ese sistema está siempre desestabilizado, digamos, ¿no? Está siempre en cuestión, está siempre justamente impugnado, porque la lucha por la hegemonía es una lucha constante que se da todo el tiempo, ¿no? Como decía Gramsci, es una guerra de posiciones, retomando la metáfora de la Primera Guerra Mundial, de la guerra de trincheras, ¿no? Donde hay una batalla que es por ganar un pequeño espacio, pero ese espacio se puede retroceder y se puede avanzar. Eso me gusta porque, por ejemplo, aquellos que atravesamos los años kirchneristas en la Argentina, en algún punto pensamos, erróneamente, que se había llegado a cierto nivel de hegemonía, ¿no? De la idea del Estado, la idea de la igualdad, la idea de los derechos, ¿no? Sobre el cual iba a ser difícil volver hacia atrás, ¿no? No sé si se acuerdan, se me pianta un lagrimón casi, cuando me acuerdo de estas cosas, pero el nunca menos, digamos, ¿no? Esa famosa frase, es decir, digamos, es como que la idea de que existe un piso que va subiendo, ¿no? Y que de ese piso no se vuelve atrás, ¿no? Bueno, lamentablemente estábamos completamente equivocados de toda esa lógica, porque justamente el terreno de la hegemonía nos mostró que ese desarrollo histórico tenía, bueno, idas y vueltas, avances y, y retrocesos, ¿no? Entonces, justamente esta perspectiva postfundacional viene justamente a plantear esto. La, esa lucha es contingente, es histórica, no existe una finalidad última y que indudablemente los fundamentos sobre los cuales se construyen las identidades van de alguna manera mutando o se van transformando. Los críticos que atacan, entre comillas, a esta perspectiva
por ser posmoderna, plantean justamente o critican lo que esta perspectiva plantea, bueno, esta falta de fundamento. Resulta que si todo es tan contingente y no tenemos ningún punto de anclaje, digamos, es como que se diluyen los sujetos y los actores sociales y las identidades se diluyen absolutamente en el discurso. A mí me parece que es una manera errónea de entender la perspectiva, ¿no? Porque justamente una de las cuestiones que plantea con mucha fuerza Laclau es que justamente las identidades se construyen de forma contingente, móvil, dinámica, pero se construyen justamente sobre elementos sedimentados de las prácticas sociales. Es decir, existe una historia, existe una acción política que venimos desarrollando y que, bueno, indudablemente es un poco la que, la que nos determina también en las posibilidades de construir esta perspectiva, ¿no? Y entonces, justamente importa también esta perspectiva porque lo que hace es revalorizar lo político, ¿no? Es decir, lo político estaba en general más estrechamente visto como una especie de reflejo de lo que ocurría en el terreno económico. Entonces, en general, el nivel político era más bien un reflejo de lo que ocurría en el terreno social, en la lucha de clases, ¿no? Y no operaba justamente o no se miraba justamente las posibilidades de lo que ocurre en la instancia política, ¿no? Es decir, lo político como aquello que es capaz de irrumpir o de romper con un determinado orden estructurado. Esta perspectiva nos da también elementos para pensar un montón de cuestiones sobre procesos políticos, digamos. ¿Por qué en un determinado momento irrumpe lo político? Lo político como el momento instituyente de lo social, ¿no? En un determinado momento está esta distinción también de Laclau y de estos autores de lo político y la política, ¿no? La política como el sistema estatuido y lo político como la irrupción que rompe esa normalidad y reconstruye otra que es contingente y que depende de la correlación de fuerza de los actores, de las identidades, etc. Uno diría, bueno, por ejemplo, yendo al caso 2001 en la Argentina, se me ocurre también, no sé, el caso chileno y la gran pueblada. Bueno, las puebladas en Latinoamérica, las grandes revueltas que en determinados contextos emergen, ¿no? Y que no está claro su rumbo, su significado, ¿no? Y que realmente se va reconstruyendo. Es el momento de irrupción de lo político en donde se empieza justamente a reescribir un nuevo orden, ¿no? Entonces, me parece que son categorías que son sumamente interesantes para pensar esta cuestión, ¿no? Bueno, y ahí está esta frase de Laclau que me parece interesante, que es que el discurso constituye el terreno primario de la constitución de la objetividad social como tal. Es decir, el discurso es el elemento con el cual se construye nuestra percepción del mundo, ¿no? Y por lo tanto, es la forma en la cual construimos esta idea de objetividad social, ¿no? Es decir, es en el terreno del discurso donde se da esa lucha por la hegemonía. Ahora,
esto es algo que me parece interesante. Después nos van a contar ahí qué es el discurso, pero la creo nos da unas cuantas pistas sobre qué es justamente el discurso eh, y de la importancia de pensar justamente en términos analíticos el discurso, ¿no? Digo todo esto porque me parece interesante pensar también en términos teóricos o tener algunas cuestiones en términos teóricos para entender o para poder pensar algunas de las cuestiones que vamos a abordar la semana que viene con René, ¿no? Que a mí me parece como fundamentales, ¿no? Yo como investigador que trabajo la cuestión de las derechas, ¿no? Eh, bueno, uno observa ciertos discursos, ciertas prácticas que hoy eh, aparecen en el escenario político, ¿no? Y esos discursos indudablemente están construyendo hegemonía, están articulándose con distintos sujetos, ¿no? Eh, y hay algo ahí que me parece interesante, que es justamente cómo el discurso construye eh, identidades, realidades, ¿no? Ayer hablábamos, comentábamos, bueno, por ejemplo, en la Argentina actual, eh, cualquier tipo de intervención estatal es catalogada como comunista, ¿no? Entonces, si te cobran, si quieren subir un impuesto, por ejemplo, a los ricos, o quieren subir las retenciones al agro, etcétera, inmediatamente hay un aparato mediático, político, etcétera, que dice que, eh, bueno, que eso es confiscatorio, es comunista, es castrista, ¿no? Entonces, pero digo, más allá de que eso no es real en términos históricos, tiene una eficacia simbólica que permite justamente conformar un frente o permite articular una serie de identidades que dan la disputa, justamente, ¿no? Esto tampoco es tan novedoso porque, bueno, justo también ayer hablaba Daniel, trajo a colación que por ahí le podemos pedir que nos comente algo después en el próximo encuentro cuando hablamos de la derecha, pero él habló sobre el libro del antipopulismo, ¿no? Esta idea de cómo se va construyendo un frente antipopulista, ¿no? Y en donde el populismo empieza a significar distintas cosas, ¿no? Entonces ya no es un gobierno intervencionista, sino que es corrupto, comunista, saqueador, bueno, etcétera. Empieza a tomar, empieza a absorber, podemos decir, otros significantes, ¿no? Sobre los cuales la derecha va imprimiendo y de alguna manera tiene cierta eficacia, ¿no? Eh, Hace unos años había una frase que decía Cristina, que decía, bueno, eh, había dos frases. La patria es el otro, ¿no? Y el amor vence al odio, ¿no? Bueno, podemos discutir bastante sobre eso, pero justamente son también ideas que tienen una historicidad particular en un momento histórico, ¿no? Hoy uno revisa las redes sociales y dice, bueno, el amor vence al odio y no sé, eh, no estaría tan seguro de eso, digamos, ¿no? O lo mismo que la patria es el otro, con justamente la emergencia de estos discursos eh, de ultraderecha que plantean, digamos, un individualismo extremo, ¿no? Entonces, bueno, me parece ahí interesante ver eso. ¿Cuál es, por ejemplo, bueno, esto es un poco lo que venía comentándoles, pero
un libro interesante, un libro imperdible que no, que por la duración del seminario, yo estoy comentando algunas cosas igual, pero de ahí, pero no lo alcanzamos a ver, es justamente La razón populista de Laclau del año 2005, es un libro imperdible. Y el otro, Hegemonía y Estrategia Socialista, también, de Laclau y Chantal Mouffe, me parece que es uno de los textos clave para entender justamente esta mirada de lo social, ¿no? Y de ver justamente cómo hay algo central, justamente, para construir la hegemonía, plantean ellos, es necesaria la articulación de demandas en torno a un significante vacío, ¿no? Que el significante vacío es, de alguna manera, vacío en el aspecto en que cada uno de los sectores, de alguna forma, lo construye, ¿no? Y lo hace suyo, pero a su vez no es del todo suyo, sino que es parte del colectivo, ¿no? Y que justamente la constitución de eso implica necesariamente la construcción de un campo antagonista, ¿no? Es decir, hay hegemonía, hay discurso político, hay identidad en la medida que se construye un enemigo político, ¿no? Y ese enemigo político justamente tiene que ver con, bueno, con esa disputa hegemónica, ¿no? Y esta otra cuestión, me parece a mí, elemento central de Laclau, que es la idea de los puntos nodales del discurso, que me parece que son centrales desde una perspectiva teórica, pero también metodológica, también a la hora de pensar discursos, análisis, etcétera, que tiene que ver con los ejes vertebradores de los discursos y de las identidades. El rol del Estado, la, la idea de la revolución, de cómo es una revolución. Es una revolución, es una emancipación, es una, bueno, distintas formas de pensar justamente el cambio social, ¿no? Bueno, ¿cómo se van construyendo justamente todos esos puntos nodales dentro de las identidades? Son como centrales justamente para plantear estas cuestiones, ¿no? Y entonces ahí Laclau termina justamente, él, digamos, es un lector de Gramsci, él dice, bueno, yo entendí a Gramsci a partir de pensar el peronismo, ¿no? Entonces, justamente la cuestión que el peronismo siempre fue un problema para las izquierdas, para el pensamiento intelectual, es decir, el peronismo, ¿qué es, digamos? Bueno, esto podríamos hacer un seminario con René de 48 clases para responder qué es el peronismo, pero no importa tanto eso. Lo que es verdad es que en este planteo existen como dos grandes miradas, digamos, ¿no? Uno es el peronismo es una suerte de eh, freno a las transformaciones radicales, ¿no? La vieja tesis de un sector de la izquierda, ¿no? De una especie de bonapartismo. Sí, bueno, el peronismo está bien, reordena en favor de los sectores populares algunas cosas, pero establece las bases de un capitalismo, ¿no? Lo cual es cierto, digamos, ¿no? Es decir, no, el peronismo, por lo menos en el poder, nunca se salió del capitalismo. Hay que ver, bueno, qué capitalismo. Pero seguía siendo capitalista. Pero en todo caso se subestimaban los avances sociales detrás de esta idea de, bueno, de cambiar algo para que nada cambie. Y desde la otra perspectiva, justamente, emerge, digamos, toda esta línea que reivindica
la idea del populismo, ¿no? Esta idea de que, bueno, justamente es una forma de construir un sujeto popular complejo, ¿no? Articular intereses de sectores populares, subalternos, ¿no? Para estructurarlo justamente detrás de un orden transformador. O podríamos decir, en palabras de Laclau, emancipador, ¿no? Que no es revolucionario. Emancipado, la emancipación es, me parece a mí, es de un grado menor que la revolución, ¿no? O que, bueno, que justamente la revolución es como un fin a llegar, ¿no? La emancipación es como algo, como un tránsito continuo, ¿no? Lo cierto es que estas categorías justamente empiezan a tomarse justamente y a reivindicar ya no el componente de clase que era históricamente el que planteaba por ahí la tradición de izquierda, y empieza a hablar de pueblo, ¿no? El pueblo como sujeto y como actor central de esta transformación, ¿no? Y ahí hay toda una perspectiva que es interesante, porque hay una reivindicación, sobre todo en la razón populista, justamente el libro se llama La razón populista, contestando justamente a las críticas por derecha al populismo, ¿no? Como movimiento irracional, como movimiento de la barbarie, ¿no? Y se plantea, justamente, esto es tiene una razón, y el populismo es un sentido, ¿no? Tiene una lógica, y se reivindica eso que es criticado. ¿No? Vieron que hoy en día pues, los medios están todo el tiempo hablando del populismo, ¿no? Hoy, en términos peyorativos, entonces todos los gobiernos que producen avances en Latinoamérica son populistas, ¿no? Bueno, el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, ¿no? Entonces, todos los que promueven la construcción de un discurso, o de una identidad alternativa, justamente caen en eso. Bueno, Laclau reivindica esta idea del populismo como una lógica justamente de conformar lo político, ¿no? Y de construir la hegemonía, que me parece que es justamente muy interesante. Bueno, hago esta introducción y podríamos, digamos, por ahí entrar a comentar que esta pequeña entrevista que le hacen a Laclau sobre el discurso, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es el discurso efectivamente para Laclau? Y después podemos pensar también la cuestión de las identidades, y para realmente hacer alguna reflexión ahí con cómo pensar esto en relación al populismo. Sé que, si les parece por ahí, los que tenían lo de Laclau, si quieren comentar un poco, para que vieron qué es el discurso y qué aporta esa perspectiva, digamos. Bueno, ¿quieren que empiece? Dale, Debe estar mi, adelante. debe estar mi grupo por ahí igual, que no me deje solo. Dale, no, arrancá y vamos tirando. No lo dejen Dale, solo. dale. Ya no. Bueno, hemos ido haciendo un apunte, anotando ahí las cosas que nos llamaban la atención. Yo no la había leído esta entrevista, por ejemplo, y está muy buena. Hay cosas igual que no termino de entender porque hay algunos autores que no los tengo, pero bueno, básicamente se le empieza preguntando a Laclau acerca de qué es lo que entiende por discurso, y a partir de esa definición, cuál sería, digamos, el enfoque con el que abordaría el análisis de discurso en las ciencias sociales.
Lo primero que dice es que va a entender el discurso de una forma más amplia de esto del lenguaje escrito o hablado, sino más bien como toda acción portadora de sentido. Entonces es como la primera afirmación fuerte que hace, porque digamos es un concepto acerca del discurso mucho más amplia, tal vez de la que veníamos teniendo en cuenta. Eso está, permíteme que haga una nota. Sí, Eso me parece que es interesante porque muchos inclusive algunos laclosianos lo han tomado mal a Laclau, digamos, ¿no? Esta idea de que al final el trabajo del cientista social es tomar un discurso y analizarlo, digamos. Y está esta discusión también, che, me vuelve loco esta cosa así que queda, bueno, me apago la cámara porque eh, esta distinción entre discurso y práctica que plantean algunos, bueno, está bueno lo que plantea Laclau, me parece que es, digamos, como bien explicaste, Ramiro, el discurso es toda práctica con significación social, es decir, toda práctica con sentido. Entonces, puede ser un discurso, pero hay un montón de otras cosas. Por ejemplo, no sé, Cristina cuando salía a los actos, bueno, daba un discurso, hablado, etcétera, pero también se rodeaba de otras cuestiones que no, otras prácticas, por ejemplo, estaban las abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿no? Se montaba, digamos, un escenario de una determinada forma, que son cuestiones que no son de la oralidad, sino que son prácticas, pero que construyen sentido, ¿no? Me parece interesante retomar eso. Pero algunos laclosianos se concentran más en lo escrito, o en el discurso oral, ¿no? Pero bueno, me parece que no toman en cuenta esa dimensión. Digamos, no le echemos la culpa a Laclau de los laclosianos, ¿no? ok. No, bueno, de hecho Sí, sí. esa es una de las cuestiones que se plantea en el otro texto, en el de Retamoso, en donde, bueno, plantea diferentes momentos y uno de ellos es justamente esta lectura un poco más errónea o más reduccionista que se ha hecho de Laclau. Claro, exacto. Planteo una cosita más también, digo, que está en el fondo, digamos, la cuestión de Lacan, digamos, que es que si existe algo más allá de digamos, de lo simbólico, digamos, ¿no? Que es la discusión que está en el fondo, digamos, a esta discusión en particular. Bueno, me parece que, digamos, desde esta perspectiva todo es simbólico. No existe nada por afuera de eso, ¿no? Toda acción tiene un sentido. Y después podamos discutir por ahí que hay acciones con sentido manifiesto más latente, puede ser, digamos, ¿no? También, bueno, hay toda una perspectiva que, bueno, que desarrolla toda la perspectiva de Lacan, bueno, pero bueno, no nos metimos tanto ahí. Lo bueno de la entrevista es que Laclau a veces, en algunos textos, es como bastante más críptico de lo que es por ahí en estas otras intervenciones. Él tenía un programa en Argentina, en el canal Encuentro, y estaba realmente muy bueno, sobre entrevistas con otros intelectuales, ¿no? Pero sí, Ramiro, dale. Sí. Mauricio, ese programa, una acotación, ese Sí. programa se lo puede ver, sigue estando, digo, lo pasan repetido y se puede ver por YouTube. Son excelentes, para ver varias veces cada una Es verdad, de esas emisiones. por suerte están. Sí, están ahí en YouTube. Después podemos compartir algunos. Sí, sí, Ramiro. Sí, bueno, volviendo ahí a lo que decía el compañero, llega un momento en que Laclau habla de esta distinción entre lo simbólico y lo real de Lacan. Y bueno, al final termina diciendo eso, como los límites de la representación es lo material, es lo real, pero al mismo tiempo, digamos,
eso real como que nunca es del todo aprendible, no sé cómo se dice, cognoscible, porque termina siendo, digamos, una representación también, digamos, como que el límite existe, pero como que no lo vamos a conocer nunca, si es que lo he entendido bien. Bueno, básicamente dice esto al principio, que discurso aquí va a tener una connotación mucho más amplia, y es lo que decía, cualquier acción portadora de sentido, y a partir de ahí lo que va a decir es que si entendemos de esa forma al discurso, el discurso va a ser inseparable de lo social. Ya no es que hay una cosa antes o después la otra, sino que hay una juxtaposición entre lo social y lo discursivo. Y de ahí deriva el concepto de juegos del lenguaje, que lo toma de Wittgenstein, y que lo que va a decir es que este es un concepto que permite, bueno, justamente abordar de una forma más acabada los análisis del discurso. Y partiendo, digamos, de ese concepto, lo que dice es, ya no hay entonces totalidades autosuficientes, hablando del discurso, sino que están constantemente contaminadas. Es decir, los juegos del lenguaje no son totalidades autosuficientes, sino que están constantemente contaminadas por otros juegos. No desarrolla mucho ese concepto, pero lo utiliza, digamos, para hablar de lo político. Que ahí, en esa misma pregunta, creo, que dice que lo político en esa línea va a ser entendido como la institucionalización de lo social, y que al mismo tiempo esa institución no es el inicio absoluto, no es un inicio absoluto, sino que es la concurrencia de diferentes prácticas sedimentadas, basándose, bueno, justamente en el concepto que decía antes. Eso me parece clave, está muy bien. Me parece clave porque es donde un poco se podría discutir a las críticas de que lo acusan de posmoderno, digamos, ¿no? Es decir, que la irrupción de lo político no es la transformación absoluta de cero, de nada, digamos, sino que es una ruptura, una crisis de hegemonía, ¿no? Pero que sin embargo se reconstruye sobre, sobre lo sedimentado, ¿no? Sobre el pasado. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, bueno, se ha hablado mucho, por ejemplo, de la famosa crisis del 2001. Bueno, resultó ser que fue un enorme estallido, pero que poco tiempo después hubo elecciones y, digamos, las elecciones, después el juego político de la historia se terminó saliendo para otro lado, pero, digamos, las elecciones no permitían ver una sociedad que demandaba un cambio revolucionario, digamos, ¿no? Ya que lo sedimentado continuaba actuando, ¿no? Y esa irrupción de lo político no es que estaba completamente desanclado del pasado, ¿no? Y después otra cosa que me parece interesante, que es la discusión entre práctica y retórica, ¿no? Que también la promueve, ¿no? Como la instancia retórica como el adorno del lenguaje. Y que no, que en realidad es parte constitutiva, porque nosotros entendemos el mundo a partir de la forma en que lo pensamos y lo nombramos. O digamos, no está de discurso y acción, no son dos cosas distintas, ¿no? Porque yo actúo en el mundo a partir de cómo lo percibo, y lo percibo justamente a través del lenguaje, ¿no? Entonces, esa cuestión es clave, por eso también es un mapa o una agenda, o sea, un programa de investigación. Me parece interesante pensarlo así, digamos, ¿no? Como algo amplio. Sí. Sí, bueno, lo dice puntualmente ahí, que incluso, digamos, que una institución sea hegemónica, dice, tiene que ver con un desplazamiento. Siempre hay algo de novedad,
pero la novedad no es su único elemento constitutivo, y tiene que ver, bueno, con esto que decías de la sedimentación, digamos, del fenómeno, del proceso histórico. Bueno, sobre esta base, con esta definición, digamos, que queda aquí, se le pregunta acerca de cuáles son los elementos fundantes, digamos, de la noción de discurso en el siglo XX y de los cuales, digamos, él ha sido, del cual ha tomado y cuáles son como sus referentes. A los chicos, cuando me quieren interrumpir, me interrumpen, ¿no? No hay Sí, sí. problema. Nombra 3 elementos, referente, fenómeno y signo, y dice que van a derivar como en 3 grandes líneas filosóficas, teóricas: filosofía analítica, fenomenología y estructuralismo. Bueno, y a partir de ahí, él se va a instalar, digamos, en este último, en el signo y en el estructuralismo, básicamente en esto que decíamos al principio, que es la discusión post-estructuralista, que va a ser, digamos, donde va a dar sus principales discusiones. Y nombra como 3 grandes referentes, a Barthes, a Lacan y a Derrida, que dicen que van a colaborar, digamos, a las ideas que él va a ir desarrollando. La categoría central en su análisis va a ser el de hegemonía, y la lógica de abordaje va a ser el de significante vacío. Está el flotante también, ¿no? Que no menciona en el texto. Sí. ¿Quieres hablar, Julián? Sí. No, quería... Nada, eso. Sí. Sí, Bueno, no después sé si hay una cuestión desarrollarlo. no, A ver. por ahí a mí me interesaba detenernos un poco en esta cuestión que ya Mauricio introducía al comienzo, esto de que la imposibilidad de que un objeto, en el caso de la sociedad, ¿no? Dice él, pueda ser aprendido de modo inequívoco, porque siempre hay, o se trata en realidad de lógicas más estructurantes y desestructurantes a la vez, que lo que hacen es solaparse mutuamente de manera constante, ¿no? Dice al respecto de eso también, y es cuando introduce la noción de antagonismo, a la que después también le da el pie a la dislocación, que al pasar los años y al pasar también los análisis, como que ha resultado poco cambiante. En primera instancia, él habla de hegemonía y de estrategia socialista, en donde dice, bueno, el punto en realidad de su versión constitutiva de lo social o de la sociedad es justamente la noción de antagonismo, en donde no se trata tanto de relaciones objetivas, sino que son relaciones en donde se muestran los límites de toda objetividad. Que es un poco también lo que venía diciendo Mauricio al comienzo. Después, dice él, bueno, comenzó a ver el concepto o a analizar en realidad el antagonismo como un intento más por dominar discursivamente el límite, más por eso que por otro lado. Y en la actualidad dice como que en realidad, bueno, esta entrevista ya desde hace unos años, pero en realidad dice que tiene que ver más que nada, o eso es lo que le da pie a lo que es la noción de dislocación, en donde el antagonismo sería más que nada y simplemente una estrategia de control discursivo, ¿no? Claro. Bueno, sí, ahí hay miradas que plantean como, yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay algunos que plantean como cierto utilitarismo del discurso, digamos, ¿no? Como, sí, bueno, eh, se construyen antagonistas, bueno, tiene que ver también con la táctica, la estrategia política, ¿no? Pero cuando escuché esto, por ejemplo, me acuerdo de Daniela, ¿no? Que vos estás con el tema de los fondos buitres. Y fíjense que es interesante pensar eso, digamos, en un determinado momento los fondos buitres eran el antagonismo, ¿no? Eh, del proceso político, de la identidad eh, política, del peronismo, digamos, ¿no? O de lo nacional y popular, ¿no? Patria o fondos buitres, nación o, bueno, fondos buitres, no me acuerdo cómo era la consigna, ¿no? Y sin embargo, hoy los fondos buitres ni siquiera, que continúan teniendo mucha vigencia,
Eh, inclusive el Fondo Monetario en algún momento fue también parte de ese antagonismo. Hoy eh, parece que no es tan así, digamos. Hoy el antagonismo es la Corte Suprema, digamos, ¿no? O algunos actores delineados ahí de forma muy borrosa, ¿no? Pero digo, por eso me parece interesante cómo esas fronteras que dibujan esa alteridad también le dan forma al, bueno, a la identidad que nombra, ¿no? Eh, y a su vez cómo esos posicionamientos también están estableciendo diferencias internas, ¿no? Frente a otros, ¿no? Es decir, me acordaba justo de tu tema, Daniela, Sí, vos sabés que en uno de estos discursos que hizo Cristina de las presentaciones sobre sus causas, terminó cerrando con los fondos buitres. O sea, todo, no sé si lo escuchaste en una de esas declaraciones que hizo Cristina, que hace televisivas sobre su... O sea, a mí me encantó porque dije, bueno, si cierra con eso, ella terminó cerrando como que todo esto era al fin y al cabo porque ella no había querido pagarle a los fondos buitres, algo así. sí, claro, Como que Cristina puso eso en la discusión, porque ahora justamente está como apagado. La realidad es esa, fue algo que hasta la misma sociedad, eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, eh, o sea, cómo los fondos buitres empezaron a discutirse y después llegó un momento que se aplacó y ahora lo volvió a sacar, te digo, fue este año que no lo podía creer que cerró con ese discurso, o sea, ella también pone en discusión algunos ejes que le interesa que se sepan como líder de, digamos, de un movimiento popular dentro de la Argentina, son temas que ella por abajo los va poniendo en discusión. Obviamente no le conviene a este sector hegemónico global que ese tema se discuta, y menos que la gente tome partido por eso, ¿no? Bueno, así que a mí me llamó la atención eso, esto fue hace poco, que lo vi y dije, no puedo creerlo que cierre con esto, con toda la culpa de que yo no le quise pagar a los fondos buitre, una cosa así fue. Pero bueno, claro, sí, sí. Bueno, eso habla justamente de cómo se va transformando. Ahí, perdón, Ali pregunta, no me termina de quedar claro el concepto de dislocación. La dislocación de lo social sedimentado es lo que habilita la aparición de lo político. Sí, la idea de la dislocación viene de una metáfora orgánica, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, me disloco el hombro, ¿no? Es decir, me saco del lugar, ¿no? Es decir, algo que tenía una lógica de funcionamiento, de alguna manera se desestructura y se sale de su lugar. Lo que da la posibilidad justamente o a que se reconstruya como estaba o que emerja otra cosa. Pero lo que ocurre justamente es que con la dislocación emerge lo político, ¿no? Es decir, y lo político instituye un nuevo orden que puede estar fundado en prácticas pasadas o puede reconstruirse en otra lógica. No está, no está anticipado, es algo contingente cómo se reconstruye. Pero ¿Y lo político se expresa en esa sutura? lo político es lo que emerge a partir de justamente que se disloca, se rompe un orden, ¿no? Sí, Y sí, hasta ahí voy. esa nueva normalidad que se instituye, que es precaria, lleva el nombre de sutura, digamos, ¿no? Que, bueno, emerge una falla, bueno, la suturamos y la contenemos, pero esa contención es siempre precaria porque todo el tiempo lo social está emergiendo, ¿no? Porque hay disputa hegemónica y es una disputa que se da en todo el contexto. Y después, perdón, porque había otra pregunta. ¿Se entendió lo de la dislocación? Sí. ¿Quién define el enemigo o el límite? Bueno, eso depende de cada identidad.
O sea, la derecha dice que el enemigo es el populismo, ¿no? Y que es el sindicalismo, que no deja, eh, que no da libertad, entonces no llegan las inversiones al país y no nos desarrollamos. Entonces, bueno, es eso, digamos, ¿no? La, la cuestión. Esa sería la perspectiva eh, de las derechas, pero justamente eh, la propia idea del antagonismo, bueno, va también mutando. Esto que decíamos hace un tiempo, que los fondos buitres eran nuestros enemigos. Ahora parece que está todo bien con el Fondo Monetario, no sé. Es raro, ¿no? Por eso me preguntaba, digo, te escuchaba relatarte y digo, y para mí los enemigos siguen siendo los mismos, digo, Sí. digo, ¿quién los colocó? ¿Quién los nominaliza? ¿Los nominalizan No, los médicos? pero ahí está. Digo, Yo por creo eso que digo, está bien. para mí siguen siendo los mismos. Coincido, yo coincido, pero nosotros somos, podríamos, en términos analíticos, tenemos parte de una identidad eh, que, digamos, tiene una interpretación o una lectura, un relato sobre eso. Pero justamente el frente que conduce es un conjunto de identidades que tienen distintas interpretaciones. Con lo cual, nuestra interpretación de los enemigos no es la interpretación hegemónica dentro del espacio, o por lo menos dentro de la conducción. Pero eso es un análisis, pero que nos sirve, por ejemplo, la perspectiva de la CLO. También nos sirve para leer, por ejemplo, un frente interno, ¿no? Igual, yo lo ponía a modo de pregunta, que de algún modo yo comparto este análisis que vos estabas haciendo, pero me parece importante como dar cuenta de eso, ¿no? Que está expresando ese antagonismo, ¿no? La figura de la construcción de ese límite, ¿no? O la construcción del enemigo, en realidad es una expresión de la disputa. Sí, también uno diría, bueno, coincido con lo que dice el Vasco, que la identidad, en este caso del kirchnerismo, del peronismo, de la Nacional Popular, es una alteridad para los otros. ¿No? Claro, yo me identifico, claro, exactamente, Perón es otro de los autores que trabaja esa cuestión, ¿no? Yo me identifico con la República, ¿no? Con la libertad, ¿no? Que también son significantes vacíos, con los cuales yo le sobreimprimo una lógica de funcionamiento que es la contraria a lo que entiendo yo que es la tradición nacional y popular, ¿no? Nos sirve eso. Ahora, por ejemplo, también sirve para pensar la propia dinámica de las identidades. Cuando el otro día Alberto dice, ahí ya te doy la palabra, Julián. Dice, Alberto dijo, habló sobre reivindicó su moderación. Eso es un discurso que está, digamos, entablando hacia la alteridad interna, ¿no? Es decir, le está hablando al kirchnerismo, diciendo, ¿no? Yo con la moderación conseguí todo esto, ustedes, etcétera, digamos, ¿no? O sea que el discurso constantemente está construyendo límites, límites externos y límites internos también, ¿no? Sí, pero Julián, vos querías hablar. Sí, me preguntaba, porque es una pregunta que tengo recurrentemente, ¿no es incluso el concepto de populismo en tanto significante un elemento que, por ejemplo, en otras sociedades occidentales está rellenado de una forma que se construye como alteridad de ciertos movimientos de izquierda de estas sociedades? Porque, por ejemplo, no sé, en muchos países de Occidente el populismo es justamente una expresión de derecha. Sí. En Argentina también se pensaba, porque los primeros también que empezaron a hablar de populismo eran, digamos, teóricos de izquierda que trataban de catalogar al peronismo. Entonces, el peronismo tenía, digamos, cierto componente obrero, tenía
avanzaba sobre ciertas demandas de la clase trabajadora, pero era capitalista, seguía siendo un sistema democrático burgués, como se decía en aquel momento. O sea que no hacía la revolución. Por lo tanto, el concepto de populismo tiene casi una tradición, yo diría casi platónica, digamos, esta cosa de la demagogia, ¿no? Es decir, dar algo para que nada cambie, ¿no? Entonces, sí, en muchos lugares se pensó de esa manera, ¿no? Por eso es interesante la inversión que hace la CLO, la reivindicación del término, y en todo caso, justamente mostrar y escenificar su radicalidad, ¿no? Discutiendo esas perspectivas, ¿no? Yo quería agregar, por ejemplo, una de las políticas que Macri hizo, y nosotros decimos, los economistas decimos que es populismo, es cuando bajó el IVA, cuando ya perdió las PASO, una de las políticas para ganar votos fue bajar el IVA a los jubilados y hacer un reintegro, y eso en realidad no es una política neoliberal. Entonces, los economistas dijimos, bueno, Macri se hizo el populista para ganar los votos, bajó el IVA de los sectores populares, ¿no? O sea que, bueno, es contradictorio. Bueno, parte de la agenda de la Premier italiana incorpora aspectos que son convergentes con, qué sé yo, con políticas que sostenemos quienes somos peronistas en la Argentina, digamos, y están en las antípodas en términos ideológicos, en términos de derecha y izquierda, digamos, que nosotros, digamos, ¿no? Que el kirchnerismo, digamos, La ¿no? discusión entre peronismo y fascismo, por ejemplo, fue siempre, digamos, muy común. Sí, Gino Germani fue uno de los primeros que dice, bueno, el peronismo es el fascismo criollo, y entonces lo empieza a revisar y no le da como para decir eso, entonces en realidad no, pero sí, algunas cosas. Pero bueno, claramente uno diría, las experiencias europeas, que son catalogadas como populistas, lo que hay es un discurso, digamos, un nacionalismo más reaccionario, que no sé por qué lo tipifican como populista, ¿no? Porque están enfrentados a una perspectiva más socialdemócrata, pero digamos, no, no tiene nada que ver con la cuestión latinoamericana. Digamos, ¿no? Hay como una construcción de un No, populismo. claro, pero yo digo, en términos como lo plantea la CLO, de cómo se articula, digamos, ¿no? Claro. En términos de significación, de cómo construye significación, de cómo construye el significante, digamos, ¿no? Y de cómo se articula con la historia del pueblo en particular, digamos, que ellos pensando el macrismo acá en la Argentina, digamos, en la primera etapa, en el 2015, 2014, 2015, las propuestas, la constitución de equivalencia que planteaba el macrismo, digamos, no, de alguna manera nos reivindicaban la agenda del peronismo en algún punto, digamos. Después, obviamente empezaron a dormir, en todo lo contrario, digamos, como era obvio, digamos, ¿no? Pero a eso me refiero yo, digamos, la forma de articulación. Sí, sí. Bueno, uno diría, si ser populista es estructurar un enemigo político, tener un discurso confrontativo, ¿no? Entonces la derecha es populista, porque, bueno, por ejemplo, en la Argentina o en muchos países latinoamericanos, la derecha plantea, bueno, el problema es justamente hay que eliminar los populismos, los sujetos subordinados tienen que aceptar su lugar subordinado, ¿no? Y abandonar estas pretensiones de igualdad, etc., ¿no? Pero Vasco, vos querías decir algo, pero no se te escuchó, perdón. No, que la idea de populismo en Europa también depende del prisma de cómo se lo mire, porque líderes que para nosotros forman parte de nuestro adversario
y que nosotros nos reconocemos como militantes también de un sistema populista como es el peronismo, han formado, también conforman depende del prisma que se lo mire, son vistos como populistas. Donald Trump era visto como populista, incluso fue tomado por algunos sectores del peronismo como un ejemplo a seguir por las medidas proteccionistas de Estados Unidos. Orbán en Hungría es visto como populista. Putin es visto como populista. Y así en función de, si vas tirando de la soga, vas bien en función de a qué representan Sí, y desde el prisma que se lo mire. ahí creo que no hay que confundir que lo que es el análisis de el análisis político, de la táctica política de los actores que construyen el discurso, digamos. Quiero decir con esto, en algún momento garpa cuando pierde Trump, garpaba decir que Trump era el peronismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, para decir, el peronismo es derrotado en Estados Unidos. Que, insisto con esto, no tiene nada que ver, y en términos históricos, sociológicos, políticos, no tiene nada que ver, pero sin embargo, en términos simbólicos, sí, sirve y construye identidad, imaginarios, etc. Es como decir, bueno, Putin dice tal cosa, reta a algún empresario, entonces acá algunos lo reivindican. Entonces, el otro día salió a hablar en contra de los homosexuales, entonces no tenemos nada que ver con eso. Bueno, es parte de una táctica de la construcción del discurso de los actores, ¿no? Una dimensión táctica que tiene todo discurso, ¿no? A mí me acuerdo, Mauricio, perdón, de una parte de la razón populista donde Laclau analiza a Bush, padre, claro, en relación a la basura blanca, digamos, digamos ese colectivo, esa construcción colectiva, ese colectivo de identificación, digamos, yanqui, que tiene ciertas características sociológicas y demás, y que también ahí hay un link con cómo establece una relación con ese colectivo, digamos, que uno lo puede hacer, digamos, desde hoy, con ese colectivo Trump, ¿no? claro. Sí, 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 exactamente. Bueno, ahí hay una. Bueno, y también cómo eso juega en las identificaciones, ¿no? Y bueno, cómo las identidades proyectan también en liderazgos o en figuras, ¿no? Ciertas perspectivas, ciertos idearios, ciertos imaginarios, ¿no? Esa reivindicación, ¿no? Digamos, cómo se construye esa identidad. Yo siempre, lo tenía por acá, sí. Bueno, a mí me regalaron ¿vieron los muñequitos esos rusos que viene uno adentro del otro? Bueno, que se llaman en este caso son las perucas, ¿no? Entonces, viene Mamushkas, claro, mamushkas. Mamushkas. abrís el muñequito de Perón, tiene el de Eva, abrís el segundo, tiene el de Cámpora, abrís el de Cámpora, y está el de Néstor, y finalmente el de Cristina. Esa es la tradición. Bueno, eso es una forma de construir una tradición. Fíjense todos los olvidos que hay. Ahí no está Menem, Duhalde, bueno, y otros personajes de la historia del peronismo. O sea que también la identidad es un proceso complejo de selección y de olvido de ciertos discursos o etapas, ¿no? Me parece que eso también es interesante, cómo en el discurso se construye eso, ¿no? Es decir, bueno, es parte de cómo las identidades construyen los imaginarios, se posicionan frente a eso, ¿no? Bueno, y por ejemplo, como quedan pocos minutos, son 7:30,
el otro texto, ¿quieren comentar algo del texto de las identidades? Porque me parece que está bueno ese trabajo porque plantea algo que me parece que es interesante, ¿no? Como en los últimos años ha habido un gran desarrollo de trabajos o de análisis que ponen a la identidad como el eje teórico sobre el cual partir. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es la identidad? Porque el concepto de identidad es algo, existe identidad cuando hay algo idéntico a sí mismo, ¿no? Es decir, pero entonces, si hablamos de que la identidad es algo móvil, contingente, dinámico, no sé, ¿es identidad? ¿Qué es? Digamos, bueno, ¿qué sacaron ahí? Brevemente algunas ideas que les haya parecido interesante como para compartir. Bueno, si quieren arranco así como para introducir el texto. Dale. Los autores, es el texto que se llamaba Más allá de la identidad, Sí. de Roger Brubaker y Frederick Cooper. Y bueno, al inicio del texto, los autores como que proponen hacer una crítica, digamos, al uso de la categoría de identidad en las ciencias sociales, en su uso en las ciencias sociales, digamos, basada esta crítica en la premisa de que ese uso en el análisis, digamos, tiende a ser ambiguo. Por esto que decías, porque a veces se la toma como, bueno, es algo flexible, contingente, móvil, que nunca puede definirse del todo, y entonces pasa un poco como con la comunicación que es todo y es nada al mismo tiempo. O sea, que podría caer en eso, o que se estuvo cayendo en eso en el último tiempo en los estudios de las ciencias sociales. Con una prevalencia entonces fuertemente de una postura constructivista frente a la postura esencialista. Y entonces los autores a partir de eso dicen que los cientistas sociales estamos como sin recursos para el análisis de las identidades políticas de la actualidad, digamos. Y entonces la propuesta de ellos es digamos, hacer énfasis en la identidad en tanto categoría analítica. Entonces está Eso bueno. como para arrancar. Hay una crítica al esencialismo que está buena, ¿no? Porque, justamente porque por todo lo que estamos viendo, las identidades se van reconstruyendo, se van transformando, ¿no? Van disputando, cada disputa aparte las transforma de una manera diferencial, pero sin embargo, esa postura anti-esencialista, bueno, a veces se puede ir hacia el otro extremo, digamos, a un constructivismo extremo, ¿no? No sé, Mauricio y colegas, no sé, en este preciso punto, muy rica la lectura, bueno, las lecturas en general, pero esta lectura de Brubaker, sobre todo, digamos, me hace extrañar algo, digamos, que tiene quizá, que abreva de fuentes más, si quieres, antropológicas, ¿no? Es decir, está bien la identidad como ese abigarrado conjunto de elementos que permiten ese reconocimiento de sí, ¿no? Sobre todo en la dimensión colectiva. Pero eso no puede darse si es que no existe al mismo tiempo, simultáneamente, la perspectiva de otredad, ¿sí? La perspectiva de confrontación, en términos, si quieres, del escenario político y de la disputa política, la noción de antagonismo o de agonismo, según lo veas, ¿no? Entonces, me parece que, sobre todo en la dimensión política, la idea de identidad, el uso conceptual de identidad,
evidentemente remite a una noción de qué somos, ¿no es cierto? Pero qué somos con relación a las fuerzas en juego, ¿no? A las fuerzas, en definitiva, que configuran un determinado campo de disputa, ¿no? Digamos, es un poco de modo muy simplificado. Porque, digo, pensando en lo que, en lo rico de esta discusión que se ha planteado en esta sesión, ¿no? Que me parece enormemente productiva, en esa configuración de identidades, ¿no es cierto? Está bien, me parece que es absolutamente pertinente lo que traen a colación los autores, ¿no? Es decir, una perspectiva, si quieres, un poco más light, ¿no? Más suave de identidades, ¿no? Esa perspectiva casi excluyentemente constructivista, ¿no? Es decir, ahí fíjate, ni siquiera hablan de una producción social de identidades, ¿no? Es decir, se remiten a lo permanentemente construido y en flujos persistentes, ¿no es cierto? Y por otro lado, la noción esa de esencialismo, ¿no? Es decir, ojo, y que hay una discusión fuerte ahí, digamos, porque esencialismo no necesariamente significa algo estático per se, ¿no? Es decir, esos esencialismos entran a jugar fuerte, ¿no es cierto?, cuando uno mira los Balcanes, por ejemplo, ¿no? O esencialismos cuando uno mira, por ejemplo, en el caso sobre todo peruano de los 80, no solo el indigenismo, sino el indianismo, ¿no? Como una cuestión distinguible que da lugar a todo lo que pasó en el Perú de los tempranos 80, sobre todo, ¿no? Durante la década de los 80 con Sendero Luminoso, por ejemplo. Digo, a ver, entonces, me parece que oponer estas categorías está muy bien, me parece muy pertinente como para ir enhebrando ahí un debate, digamos, enhebrando un debate que me parece que puede rendir muchísimo para el análisis justamente de lo político. Y retomo ahí, permítanme brevemente lo que planteaba el grupo 3, que quedó un poco inconcluso ayer, en el punto de la centralidad del Estado, ¿no? Si volteamos a mirar al Estado, entonces vemos esa centralidad del Estado como el espacio en el que se procesa el conflicto, que no es ninguna noción novedosa, ¿no? Pero ¿cuáles son las características de procesamiento del conflicto cuando enfrentamos ya o colocamos en el debate, digamos, un modelo como el modelo neoliberal, ¿no? Bajo toda una agenda del consenso de Washington, ¿no? Y cuando frente a esa imposición de ese modelo y al hastío de la gente y al agotamiento y a las condiciones generales de, digamos, de precarización al que se ven sometidos amplios sectores de población, se van levantando, en definitiva, determinado tipo de discursos en tanto prácticas sociales, ¿no? Y, en definitiva, van, digamos, se va configurando, se va constituyendo, digamos, un conjunto de significantes portadores de eso que hemos vivido, en esto que llamamos, digamos, desde los albores del presente siglo, ¿no es cierto? Esto que llamamos, no sé, progresismo, populismos, neoliberalismo, ¿no es cierto? Con todo lo que esos términos, digamos, puedan ser, digamos, con todo lo que se pueda criticar esos términos. Entonces, ahí me parece que esa noción que plantean de identidades, ¿no es cierto? Digamos, tiene necesariamente que reconocer, por un lado, ese carácter de un proceso móvil, contingente, muchas veces difuso, ¿eh? Pero por otro lado, digamos, también, llamemos de una suerte de, entre comillas, capital fijo, ¿no? Que es lo que permite, en definitiva, un reconocimiento en realidad de lo que somos. Planteo este asunto nada más como para desplegar en la próxima sesión con el tema de las nuevas derechas y sobre todo la agenda movilizatoria del movimiento indígena en Ecuador, que voy a introducirlo, digamos, como parte de esto del ascenso, emergencia y digamos un poco el metamorfoseo de las derechas durante estos últimos 20 años, ¿no? Que me parece absolutamente pertinente por lo demás, ¿no? Porque, entre otras cosas, al movimiento indígena en Bolivia, en Ecuador, digamos,
se lo asocia fundamentalmente con un conjunto de demandas identitarias, ¿no? En clave étnica, ¿no? Y vamos a ver que eso, en definitiva, ha sufrido un proceso de transformación profundo desde los años 90, ¿no? Es decir, cuando las demandas en clave étnica, identitaria étnica, digamos, van volviéndose demandas en clave de clase social, en clave de clase, en clave política, ¿no es cierto? Y el movimiento indígena, es más, digamos, genera, la CONAIE, ¿no? Genera un brazo político que es Pachacuti, ¿no? Y además cómo se configura la lucha y la tensión identitaria entre el movimiento indígena y su brazo político, ¿no? Hasta llegar a puntos, digamos, no solo de tensiones productivas, sino de francas contradicciones, ¿no? Lo que hemos vivido en los 2 últimos gobiernos. Pero bueno, eso un poco para introducir, digamos, algo de lo que a lo mejor podríamos seguir debatiendo la próxima semana, ¿no? Me parece súper interesante esa idea de que vos decís de capital fijo como elementos sedimentados que justamente que son muy fuertes y que, bueno, en cada caso tiene su particularidad, digamos, ¿no? Por eso es interesante también la semana que viene que podamos también pensar las distintas realidades latinoamericanas y ver también cómo juega eso, lo sedimentado, las dislocaciones, cómo se da todas esas cuestiones, porque cada caso latinoamericano tiene su particularidad y sus contradicciones inherentes, ¿no? Que me parece como sumamente ricas para pensar, ¿no? Me parece que está muy bien. Y bueno, y para no quedar, si quieren agregar algo o si no, quieren comentar algo del último... Perdón, después mandamos, nos copiamos del grupo ayer que nos gustó la dinámica y Bueno. armamos el cuadro, después lo mandamos al grupo. Yo no pude dejar de pensar ahora cuando lo escuchaba a René en cómo surgen nuevas identidades para generar representaciones que antes no estaban, ¿no? Como que con esto de lo mutante y de una nueva identidad que empezó a aparecer, que es la identidad marrón, como un agrupamiento de personas que se identifican a partir del color de la piel por fuera de la raza, y ahí es donde, por lo menos en las divisiones que hicimos, estas identidades que van mutando y que se van renegociando a partir de lo que estaba ya estratificado, ¿no? Por ejemplo, la identidad trans y la identidad transmigrante, que es otra nueva forma de identificarse. Entonces también como que parece algo que va como que las identidades blandas, en este caso sería llamado como identidades blandas, que son las que están sujetas siempre a análisis, y como las identidades duras serían las que son más palpables, digo, las del territorio. Bueno, somos argentinos. Eso, no sé si es una identidad, hay como una identidad argentina que tiene que ver con el territorio, con los colores que nos representan la bandera. Pero bueno, me parece que es como, nos pasaba, y creo que lo dijo bien una compañera, que a partir de tantas lecturas como que vas perdiendo una sola definición de identidad, como que qué vendría a ser o en relación a qué va siendo esas identidades. No sé si Sil quería agregar algo. Me parece que está muy bueno el comentario. Hay una tesis de un compañero que cursó el seminario, el taller de tesis 1 el cuatrimestre pasado, que aborda la construcción de la identidad marrón, ¿no? Que es algo novedoso en algún punto, pero que bueno, es una relectura bueno, de toda la tradición supuestamente no racista de la Argentina, ¿no? Porque me parece que tiene una lectura histórica interesante, ¿no? Bueno,
son identidades que, diría, no tienen un peso tradicional como sí otras identidades políticas o identidades sociales, ¿no? Pero eso no significa que no se construya como identidades fuertes, digamos. Creo que la construcción de una identidad fuerte se puede dar en la medida que esa identidad pueda estructurar digamos, o interpelar a una serie de sujetos de un modo persistente en el tiempo, en el espacio, ¿no? Si no, puede ser una identificación más contingente. Por eso me parece también es interesante ver también la cuestión de la identidad y de la identificación, ¿no? La identificación como momento y la identidad como algo más cristalizado, más, más, más constituido sólidamente, ¿no? ¿Qué tal? No, que Luke me preguntaba si queríamos agregar algo. El tema también de por qué exigirle a un término o a un solo concepto que abarque tanto, ¿no? Tantas cuestiones que están vinculadas a ese tema. ¿Por qué no generar otros conceptos afines o más adecuados a este planteo de lo móvil, de lo poroso, de lo imbrincado, de lo intersubjetivo? Eso también es una idea piola. ¿Por qué exigirle a un solo término de todo el lenguaje que resuelva algo tan enorme y tan plural como lo que plantea? Estoy totalmente de acuerdo, pero no es tan sencillo. Cristina diría, inventen un concepto y ganen las elecciones, ¿no? Pero bueno, no sé si es algo tan sencillo. Yo estoy de acuerdo con eso. Quizás el concepto de identidad tenga ciertas limitaciones y haya que pensar en otros, ¿no? En otras mediaciones. Por eso digo, bueno, la idea de identificación me parece algo a explorar, ¿no? Bueno, es un comentario como para seguir pensándolo, digamos, no tengo tampoco una respuesta ahí como para... Es una especie de Una buena significante pregunta. vacío, digamos. Claro, es una buena... Bueno, quedan ahí 5 minutitos por alguna reflexión del texto del populismo. Dos segunditos, antes de que salgamos de la identidad, quería recordar el concepto derecho a la identidad de las abuelas de Plaza de Mayo, por los 300 nietos que todavía falta encontrar en Argentina, nietos y nietas, y las funciones del Teatro por la Identidad que todos los años organizan ellas, que es no sé, me parece que tiene un significado importante en Argentina, en toda Latinoamérica y quizá en el mundo. Totalmente, totalmente. Bueno, y del último, alguna cuestión así, digamos, como para resaltar del populismo, vamos a volver igual en los últimos encuentros de la semana que viene. Vamos a ir. Ahora seguramente los compañeros de mi grupo lo van a decir algo, pero cuando habló del grupo 1, creo, sobre el populismo, quería resaltar una cosa que desde hace años hay como un denominador común que cuando en todos los programas políticos de televisión o de radio quieren denostar al peronismo, al gobierno de Néstor, de Cristina, de Alberto, frente de todos, automáticamente se dice populismo y ya saben de qué se habla. No hace falta agregar una coma. Es como, puede ser un panel, puede ser un conductor, una conductora, es como que están todos de acuerdo. Ese término los aglutina y resignifica todo lo que ellos quieren decir para denostarlo, ¿no? Así como lo que decía el Vasco, que pasa en otros ámbitos. Bueno, acá es como que en periodismo televisivo y radial, o incluso en la gráfica, dicen populismo y ya saben de qué hablan, sobre todo las derechas, ¿no? Acá hay un comentario del Vasco que pone, digamos,
dice, bueno, Cristina, de escritura. Laclau, digamos, es un autor que tiene una vasta tradición en lo que es, bueno, esta tradición postmarxista, neogramsciana, postfundacional, bueno, hay distintos nombres. Yo lo reivindico porque además fue un intelectual abiertamente jugado con los procesos latinoamericanos, ¿no? Eso le valió obviamente que lo maten en los medios, ¿no? Pero durante mucho tiempo, justamente toda esta perspectiva de Laclau como que retroalimentó también toda esta lógica, ¿no? Entonces, es probable que Cristina sea una lectora de Laclau, ¿no? Por supuesto. Bueno, Ramiro, vos levantaste la mano. Sí. Sí, una sola cosita, o sea, como basándonos en esa lectura de Laclau, como también pensar, o sea, hacer caso a lo que dice epistemológica y metodológicamente, porque por ahí es como que lo que él plantea, digamos, es una cuestión del discurso mucho más amplia. Es como que por ahí siento que a veces hacemos lo contrario a lo que él propone y es como solamente quedarnos, digamos, en este lenguaje hablado o escrito, porque justamente, digamos, cuando hablábamos hace rato de los populismos de derecha y de izquierda y de la sedimentación, digamos, de los elementos, pensaba también, no solamente son objetivos o construcciones del adversario en formato de objetivo, es decir, se construye una demanda, esto que decías al principio, que tiene una característica de universal, y en esa demanda siempre aparece, digamos, alguien a quien reclamar, alguien a quien enfrentarse, pero además, digamos, en esa demanda está inserta una estrategia. Y me parece que ahí es también cuando Laclau dice, puede haber populismo de izquierda, y creo que habla de una cuestión democrática y una cuestión más autoritaria. Entonces, al final hace esta reflexión que me parece que es como uno de los grandes aportes, sobre todo, digamos, a sus críticos, es cuando dice, muchas veces lo que se trata de hacer es volver a esta figura de esta categoría homogénea propuesta por la izquierda que se enfrenta al opresor. Entonces dice, en esa categoría hay una diversidad enorme, no solamente de actores, sino una diversidad enorme de demandas. Y si no se las atiende como tales, se comete, digamos, diferentes errores. Entonces dice, eso puede tener un devenir histórico que tranquilamente puede ser autoritario. O sea, son tantas las demandas, y esas demandas tienen una forma de articulación que no sabemos bien en qué va a terminar, que muchas veces para cumplirla la estrategia, digamos, puede ser autoritaria. Entonces, no es solamente una cuestión de decir, de proponer o de construir, digamos, un enemigo en el que se vea reflejada la demanda, sino también la estrategia que se utiliza para resolver, digamos, ese reclamo. No sé, pensaba en voz alta como para que lo tengamos en cuenta. No, está muy bien. Bueno, Daniel. En forma convergente a lo que plantea Ramiro, yo quería de alguna manera leer una cosita muy cortita, es medio párrafo, o sea, menos de 3 líneas son. De un texto de Semán, de Breve Historia del Antipopulismo, digamos, que me parece que es interesante para, de alguna manera, para lo que vos planteabas, digamos, para empezar a preguntarnos, digamos, alguna referencia más concreta. Dice, aquellos que nombra conquistan. Estoy leyendo la página 12 de este libro. ¿sí? Aquellos que nombra conquistan. Populismo no ha sido casi nunca una identidad adoptada por algún proyecto político, sino la combinación de una descripción, una categoría y una acusación contra formas específicas de imaginar la relación entre política y sociedad. En la actualidad es, sobre todo, un concepto usado como arma más que como una categoría de análisis. Y se pregunta más adelante, ¿pero existe la cosa por fuera de quien la nombra? Claro que sí. El populismo latinoamericano, como experiencia histórica, es la forma dominante de inclusión de las clases populares, obreros urbanos y campesinos, en la política de masas entre los años 30 y los años 60 del siglo XX. Sus ejemplos paradigmáticos son el peronismo de la Argentina, el varguismo en Brasil,
que el cardenismo en México. Sigue esto, ¿no? Pero digo, quería leer esto como una aproximación, digamos, a las preguntas que nos estamos haciendo, digamos, me pareció interesante. Está muy bueno el libro ese. Bueno, por ahí después te digo que hagas un comentario la semana que viene cuando hablemos de las derechas. Así que está, lo bueno que estamos para seguir trabajando. Bueno, ¿algún comentario más? Si no, por ahí ya estamos cerca de las 8, podemos ir cerrando y un poco la idea que quería yo plantear con esta clase es también que nos dé algunas herramientas teórico-conceptuales como para abordar también las discusiones que vamos a tener la clase que viene con respecto a los movimientos sociales, las derechas y las cuestiones políticas latinoamericanas. ¿Está bien? Bueno, si les parece, vamos cerrando y en un rato o mañana les paso el link de la clase para si alguno se la perdió. Y con René enviamos mañana la bibliografía para la próxima semana, que van a ser 2 encuentros y uno de cierre como para plantear un poco el trabajo final y bueno, ir pensando a ver cómo aprovecha cada uno un poco lo que estuvimos trabajando. ¿Está bien? Bárbaro, muchas gracias. Bueno, saludos. Chao, nos vemos.